¿Qué es la luz? Esa es una buena pregunta, cuya respuesta no es tan fácil de decir. Durante muchos años, incluso siglos, se tuvieron diferentes ideas respecto a la luz. Una de las más famosas y de las más importantes era esta. Voy a dibujar un foquito, porque un foco es como la fuente más conocida de luz. Todos conocemos los focos. Foco, foco, ahí está, ¿verdad? Aquí están estos los cablecitos. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que la luz eran diferentes cosas. Eran diferentes cosas se pensó que era la luz. Hasta que en cierto momento un hombre llamado Maxwell demostró que la luz era una onda, como las ondas de radio, las ondas de sonido, las ondas, como las que cuando uno golpea el agua y hacen ondas. Él demostró que en efecto eran ondas. La luz se transmite mediante ondas. Entonces yo la puedo dibujar de esta manera. O mejor dicho, yo puedo dibujar las ondas como hemos venido trabajando. Entonces se descubrió y se entendía en esa época, estamos hablando hace más de 160, 170 años, que la luz era una onda que viajaba a través del espacio, ¿verdad? Como toda onda, como toda onda, este tiene ciertas características que ya conocemos. Por ejemplo, tiene una amplitud. Todas las ondas tienen amplitud. Tiene lo que se conoce como una frecuencia. Ya sabemos lo que es la frecuencia. Tiene lo que se conoce como lambda, que ya habíamos visto que es la longitud de onda, qué tan ancha, qué tan gordita, por así decirlo, es la onda. Entonces, todas esas cosas como onda está asociada la luz. Tiene también una velocidad. Entonces, la luz tiene todas estas características. Amplitud, frecuencia, onda, velocidad, energía, entre otras cosas, ¿verdad? Después de muchos años esta teoría funcionó, pero empezó a dar ciertos problemas porque la luz se comportaba de una manera distinta, una manera que no cuadraba con esta idea. Ok, si es una onda, ¿por qué se comporta de maneras que no debería si es onda? Haciendo un breve resumen, no voy a entrar en detalle en esto porque ya nos meteríamos en la naturaleza cuántica de la luz. Albert Einstein demostró que la luz se comporta como una onda, sí, pero que se propaga como una partícula que se llama fotón, fotón. Y esto es muy raro, esto es muy raro en realidad. ¿Cómo es que la luz que estamos viendo en este momento, la luz que vemos de una lámpara, la que ven de su computador, cómo es que puede ser una onda y a la vez una partícula? Eso es raro. Es una partícula como los electrones o como los protones. La única diferencia es que estas no tienen masa, porque si tuvieran masa chocarían contra nosotros y nos matarían. Los fotones no tienen masa. Entonces, a breves rasgos, la teoría electromagnética, una teoría que tal vez ustedes el próximo año estudiarán en física, describe que la luz se comporta como una onda. Esa es como en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. La teoría clásica de la luz se comporta como una onda. Más adelante, en el futuro, el próximo año, si es que este tema sigue estando en su libro y el docente con el que lo vean, si sea yo u otro, lo va a ver, ustedes entenderán que la luz tiene un comportamiento
dual, regido o que se rige, regido por la naturaleza cuántica. Y ustedes van a entender muchísimo qué significa esta palabra cuántica, que es muy famosa en física, pero que no muchos saben qué significa. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la teoría clásica. Vamos a quedarnos hasta aquí arriba. Lo que propuso y demostró Albert Einstein se lo estudia en el futuro, pero nosotros vamos a quedarnos con la idea de que la luz se comporta como una onda, lo cual es cierto. Se demostró después que la luz es una cara, una moneda de dos caras. Nosotros vamos a estudiar solo una de ellas. La luz es una onda electromagnética. Esa es el tema del día de hoy. La luz es una onda electromagnética que viaja por el vacío. Esa es una luz que viaja por el vacío. Ujú. Entonces, dicho eso, vamos a entender otras cositas acerca de la luz. Vamos a entender algo. La luz que vemos, las luces de colores, la luz roja, la luz blanca, la luz amarilla, por así decirlo, es un miembro de una gran familia. Y eso vamos a hablar en este momento. Una gran familia que se la conoce como el espectro electromagnético. Así como cuando vimos sonido, vimos que hay ciertos sonidos que nosotros no podemos escuchar debido a que tienen frecuencias muy, pero muy pequeñas y que, por ejemplo, los perros sí pueden escuchar. De manera muy similar existe lo que se conoce como el espectro electromagnético. Son ondas electromagnéticas, ondas como las que están aquí dibujadas, de las cuales nosotros podemos percibir algunas, pero algunas no podemos percibir. Vamos a analizar un poquito de qué trata este espectro electromagnético y más que todo entender cómo es que nosotros vemos algunas cosas y no vemos otras. Y aquí tengo yo el dibujito. Aquí está. Este es el espectro electromagnético. Vamos a entender algunas cositas de aquí, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, aquí arriba están las ondas. Y a medida que vamos avanzando de izquierda a derecha, vemos que está aumentando la frecuencia. Aquí son más gorditas y aquí se están haciendo más y más y más flacas y más repetitivas. Y aquí tenemos el espectro electromagnético. Arriba se muestra el tamaño de estas ondas y abajo su frecuencia. Las más grandes que conocemos son las ondas de radio. Las ondas que se utilizan para, como dice su nombre, para transmitir información por la radio. Canales de radio, estaciones de radio, etcétera. Como una radio cualquiera. Tiene que abarcar muchísimo territorio. Las ondas son enormes. Aquí estamos hablando de 10 a la 3. Estamos hablando de miles, 1000 metros. Una onda de radio mide casi 1 kilómetro. Ondas de radio, 1 kilómetro, y aquí se hace la comparación. Como el tamaño de un edificio, hasta mucho más grande, ¿verdad? 1000 metros, mucho más grande, ¿verdad? Aquí ya está hablando de rascacielos en realidad. Estas son las ondas de radio. ¿Cuál es la frecuencia? Es una frecuencia bastante baja. Estamos hablando de 10.000 hercios. 10.000 hercios. 10 a la 4 es 10.000. 10.000 hercios. A pesar de que 10.000 es un número grande, vamos a ver que existen muchísimas más. Muchísimas más. Entonces, estas son las ondas de radio. Estas son las ondas de radio. Son las ondas que se utilizan para, como ya lo dije, transmitir radio. De ahí vienen las siguientes, las microondas, las que utilizamos, por ejemplo, las que utilizan, por ejemplo, los teléfonos, o como su nombre lo dice, los aparatos microondas.
Son ondas más pequeñas. Ustedes pueden ver aquí 10 a la menos 2. Aquí nos estamos refiriendo a 0,010 metros. Estamos hablando de casi un centímetro. Alrededor de un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Las microondas, ¿verdad? Su tamaño es más o menos el de un ser humano. Aquí estamos hablando de la amplitud, mientras que voy a ponerlo aquí, esta es la longitud de onda. Y aquí estamos hablando más o menos de qué tan amplias son, la altura de las ondas. Amplitud de su onda, qué tan alta es, y aquí la longitud, qué tan ancha es, ¿verdad? Muy bien. Microondas del tamaño de los humanos y también más o menos de las mariposas. Pueden variar, esto no es que tiene un valor fijo, pueden oscilar entre esos valores. La energía que transmite ya es un poquito más grande, la frecuencia. 10 a la 8, eso es hartísimo. Es un 10 seguido de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi 100 millones de hercios o 1000 millones de hercios. O sea, estamos hablando de una barbaridad, una barbaridad. Y de ahí vienen ya las más pequeñas, las infrarrojas. Ojo, nosotros no podemos ver, nuestro ojo no está diseñado para ver ni las ondas de radio, ni las microondas, ni las infrarrojas. No podemos verlas. Infrarrojo, esa que se ve cuando se ven las cámaras térmicas, 10 a la menos 5, el tamaño de la punta de una aguja. Ya estamos hablando de cosas más pequeñitas. Y esta, 10 a la 2, es hartísimo, es hartísimo, es hartísimo, es hartísimo. Hartísima frecuencia. Y aquí está la que nos interesa, el espectro de luz visible. Esta es la que nosotros podemos ver. Nuestros ojos están diseñados para realizar o para percibir este tipo de onda. Es una onda extremadamente pequeña. 0,5 por 10 a la menos 6 es 0,1, 2, 3, 4, 5, 0,5 metros. Imagínense. Este es el famoso espectro de luz visible. O sea, nuestros ojitos, nuestras retinas, córneas, iris, pupilas pueden recibir, captar este tipo de ondas. Otras no, otras más grandes o más pequeñas no. Como que están diseñadas solo para recibir esto. El tamaño de estas ondas son como la de los protozoos, o sea, unas bacterias. Y tienen una barbaridad de frecuencia. Por eso es que nosotros vemos a cada rato a full color, por así decirlo. Ya después viene la ultravioleta, la famosísima de la luz del sol que nos hace daño. 10 a la 8 ya es el tamaño de una molécula. Los famosísimos rayos X que sirven para hacer tomografías o radiografías, ya es el tamaño de un átomo. Estamos hablando de 10 a la 18. Y finalmente tenemos los rayos gamma, los que le dieron al profesor Banner su color verde. Tamaño del núcleo atómico, 10 a la 20. Está de más decir que debido a que estas tres son tan pero tan pequeñas, fíjense, son del tamaño de los átomos, estas ondas pueden penetrar en las moléculas del ADN, pueden penetrar en los átomos, las moléculas del ADN y pueden hacerle daño, pueden romperlos, pueden revolverlos, pueden hacerles muchas cosas. Y eso en vez de darnos superpoderes nos daría cáncer, por si acaso. Por eso es extremadamente peligroso que nos expongamos a rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma por tiempos prolongados. Si es por unos cuantos minutos no nos hace daño, pero si estamos hablando de horas, horas y horas, ya es peligroso. Ya es peligroso. Así que mientras más pequeñita es la onda, número uno, más peligrosa es. Número dos, más pequeña es. Número tres,
más frecuencia y por lo tanto energía tendrá. Cuando nosotros estudiamos la energía de ondas, nosotros, si ustedes se acuerdan, la fórmula incluía frecuencia al cuadrado. Por aquí la tengo, aquí, por aquí está la fórmula. Cuando estudiamos la energía de una onda, uno de esos temas últimos que vimos el parcial pasado, entonces uno calculaba esa energía y estaba relacionado con esta fórmula. 2 por pi al cuadrado, por la masa, por la frecuencia al cuadrado, por la aceleración al cuadrado. Entonces, imagínense 10 a la 20 al cuadrado. O sea, es una barbaridad de energía. Obviamente mucha energía para nosotros tampoco es saludable. Entonces, este es el famoso espectro electromagnético, la familia de luces que hay, por así decirlo. Familia de luces que hay. Y nosotros únicamente podemos percibir con nuestros ojitos la que está en medio. Esto que está acá abajo no le vamos a parar bola, esto es simplemente la temperatura, nada más. Pero esta es la que me interesaba saber. ¿Cuántos tipos de ondas pertenecen al espectro electromagnético? 6. Perdón, 7. De radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, X y gamma. ¿Verdad? Esas son las famosas ondas pertenecientes al espectro electromagnético. Y nosotros solo nos interesa esta. Esta que está aquí. La visible. ¿Podemos estudiar otras? Sí, podemos hacerlo y probablemente lo hagamos, ¿verdad? Pero solo me interesa enfocarme en esto. Ahora sí, se viene el consomé de fórmulas. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a estudiar en este tema es que las ondas electromagnéticas, cualquier onda electromagnética, tiene asociada una velocidad. Una velocidad. Este tema ya lo vimos, cómo se calcula la velocidad de la onda. Estoy casi seguro que no se acuerdan cómo se esta fórmula. ¿Cómo se calcula la velocidad de una onda? Yo les enseñé a calcular la velocidad de una onda. Hay una fórmula. Solo dos términos que se multiplican entre sí. ¿Alguien se acuerda? Ojo, aquí no estoy viendo la velocidad en función del tiempo, no. No es esta fórmula de b al cuadrado por a coseno, esta no es. Simplemente la velocidad de una onda, seguramente no se acordarán, es longitud de la onda por la frecuencia. Así se calcula la velocidad de onda, la velocidad de una onda. En el caso de las ondas electromagnéticas, para las ondas electromagnéticas, para las ondas electromagnéticas, para este tipo de ondas que les acabo de mostrar, esta fórmula tiene una ligera variación. Ligera, ligerísima variación. En vez de utilizar una velocidad normal, todas estas ondas, todas las que están aquí, todas viajan a una misma velocidad, que se la conoce como la velocidad de la luz, c. C va a ser igual a lambda por la frecuencia. Esto es una constante, la velocidad de la luz es una constante que si usted no recuerda, eso es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, esta es la primera fórmula que hay que interesarnos. Si yo quiero calcular esto, tengo esta fórmula. Velocidad de la luz es igual a la longitud de la onda. Longitud de la onda, qué tan ancha es la onda, dividido para su frecuencia, es decir, número de oscilaciones por segundo. Esta sería la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones hay en un segundo? Multiplico estas dos y esto me debe dar la velocidad de la luz. Ujú. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Emily. Profe, la Uy, fórmula que vamos a usar para este ejercicio es la de C, no la de la anterior, solo es. correcto. En el caso de las ondas random, wherever, esta velocidad puede tomar cualquier valor. En el caso de las ondas electromagnéticas, siempre va a viajar a 3.3 por 10 a la 8 en el vacío. Esa es la variación, ¿verdad? Ahora, todas estas que están aquí, como hemos visto, tienen una longitud de onda, que puede ser muy grande o muy pequeña. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y aquí vamos a ver cómo funciona. Entonces, la longitud de una onda, la de luz, es de 500, de 400 nm. Calcule su frecuencia. Facilito. La longitud de onda de la luz es de 400 nanómetros. Nm significa nanómetros. Así como km significa kilómetros, nm significa nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Nanómetros o nm es igual a decir 10 a la -6. Aquí está, 10 a la -6 nanómetros es 10 a la -6. 10 a la -6. 10 a la -6. Ahora sí, simplemente vamos a calcular. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué es que me pide? Calcule su frecuencia. Así que esta f, quiero despejarla. Este lambda que está aquí multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, frecuencia sería igual a velocidad de la luz dividido para longitud de onda. La velocidad de la luz siempre es la misma en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto es igual a, dice 400 nanómetros, sería 400 por 10 a la -6 metros. Ojo, 400 nanómetros 10 a la -6. Y simplemente hago el cálculo. Simplemente cojo mi calculadora y vemos cuánto da eso. Emily, 7,5 por 10 a la 11. por 10 a la. 11. Muy bien. No sé, quiero ver algo. A ver. Ah, nanómetros. Me confundí con micrómetros. Pequeña corrección. No es 10 a la 6. Claro, aquí estoy viendo mal esto porque es 0.5. Ligerísima corrección, niños. Nanómetros es 10 a la -9. 10 a la -9. Yo estaba pensando en otras que se llaman micrómetros. Los micrómetros es 10 a la -6. En la siguiente es nanómetros. Y de ahí vienen los femtómetros. Y de ahí vienen los picómetros, etcétera. Corrección. 10 a la -9. Mala mía ahí. Entonces sería 3 por 10 a la 8 dividido para 400 por 10 a la -9. Y ahí sí quedaría la respuesta. Sería 7.5 por 10 a la 14. Y recuerden que la frecuencia se mide en hercios. Hercios. O sea, una cantidad bestial de esto.
7.5 por 10 a la 14 hercios. Ujú. Mm. Ujú. ¿Alguna pregunta? Repito, nanómetros, 10 a la -9 metros. 10 a la -9 metros. Listo. Ahora, en estos últimos minutos voy a hacer la introducción al siguiente tema que ya me tocará explicar el día viernes a ambos grupos. Y es que como una onda, las ondas electromagnéticas, incluida la de la luz, puede sufrir los fenómenos que vimos hace un tiempo. Puede reflejarse, puede refractarse y puede difractarse. Lo vimos hace un par de semanas, estos fenómenos que sienten las ondas. Pueden hacer cualquiera de estas tres. Se reflejan como en el caso de un espejo, se refractan cuando cambia de un medio a otro y se difracta cuando se esparce a través de un orificio. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar solo en uno de estos, este que está aquí. Y el siguiente tema es la refracción de la luz. Y aquí vamos a ver que la fórmula es la misma con la que ya trabajamos hace un par de semanas con sonido. Es la mismita. La misma que ustedes hicieron en la actividad número 1, el día que yo no vine. La misma. Solo que ahora le vamos a meter otro ingrediente nada más. Si alguien no se acuerda, ¿qué significa que una onda se refracte? Entonces yo tengo lo siguiente. Voy a hacer esto más pequeño. Ahí. Entonces yo tengo dos medios, o sea, dos medios, ¿cómo puedo explicarlo? Dos situaciones distintas, agua y vidrio, agua y aceite, petróleo, aceite, aire, agua. Tengo dos entornos distintos. No, la próxima la es. Tengo dos entornos distintos. Entonces, si yo tengo una onda, voy a dibujarla así la onda, una onda de luz que entra, como hay un cambio de medio, del aire al agua, del agua al aceite, del aceite al petróleo, del petróleo al etanol, etcétera, etcétera, esto va a literalmente desviarse. Va a desviarse hacia acá o hacia acá, dependiendo de qué medio se mueva. No va a seguir la misma línea como debería, sino que va a desviarse un poquito, un poquito. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos todos los que se conoce como los primeros, vamos a llamarle. Medio uno, medio 2. Yo tenía lo que se conoce como un ángulo de incidencia, el ángulo con el que entra. Ángulo de incidencia, vamos a llamarlo en este tema simplemente ángulo uno. Nada más, el ángulo con el que entra. Y aquí, una vez que ya entró, tengo lo que se conoce como el ángulo de refracción o simplemente ángulo 2. Igual voy a anotarlo. Ángulo de incidencia. Este pequeñito de aquí. Y acá tenemos el ángulo de refracción. Mm. Tenemos también la velocidad con la que entra, la velocidad uno o también llamada velocidad de incidencia. Velocidad de incidencia. ¿Y qué tenemos acá? Para sorpresa de nadie, la velocidad 2, velocidad de refracción.
Entonces yo tengo todo esto que está aquí, velocidad de incidencia y velocidad, dos escenarios, cuando entra y cuando ya entró, antes de entrar y después de entrar, ¿verdad? Esta es la refracción de una onda, de cualquier onda, incluida la luz, incluida la luz. Ahora, si ustedes se recuerdan, aquí entra la famosa ley de Snell, que me dice lo siguiente, me dice lo siguiente. El seno del ángulo uno, el ángulo con el que entra, dividido para el seno del ángulo con el que sale, es igual a ¿qué cosa, niños? Espero que se acuerden de esa fórmula que la vieron hace poco más de 2 o 3 semanas. ¿Sí? ¿No? Marcelo. Era igual a velocidad uno sobre velocidad 2. Yes. Velocidad uno sobre velocidad 2. Entonces, esta misma fórmula nosotros vamos a utilizar. Esta misma fórmula nosotros vamos a utilizar. La misma. La misma. Con como yo les dije, un nuevo ingrediente. Y es que aquí se nos va a juntar un nuevo familiar al asunto. Y eso se llama N. N. Esta N se la conoce como índice de refracción. ¿Qué significa el índice de refracción? En pocas palabras y para hacerlo sencillo es un número, es un número o un valor que nos dice qué tan fácil es para la luz. Ojo, este índice de refracción es exclusivo para la luz. ¿Qué tan fácil es para la luz viajar por un medio determinado? Esa es el índice de refracción. Es famosísimo este índice de refracción. Es un valor que a mí me dice qué tan fácil es para la luz viajar por un medio determinado. Si este índice es muy grande, significa que es difícil. O sea, que la luz va a viajar más lento en ese medio. Si n en cambio es muy pequeño, en realidad es, es el número más pequeño que puede tener es uno. Si es uno, es que viaja libre. Si tiene 1.1, 1.2, es que viaja más rápido. Pero si tiene, por ejemplo, 1.9, 2, 3, ya es mucho más difícil para la luz viajar a través de ese medio. Su cálculo es extremadamente fácil. Simplemente es la velocidad de la luz dividido para la velocidad de la onda en cualquiera de estos dos medios. Aquí y aquí. Velocidad de la luz dividido para la velocidad en cualquiera de estos dos medios. En cualquiera de estos dos medios. Ujú. Entonces, ese es el índice de refracción. Ese es el índice de refracción. Obviamente, si yo tengo dos medios, voy a tener dos índices de refracción. Un índice N1 y un índice N2. Entonces, esto es lo nuevo. Ya tenemos un nuevo ingrediente en el escenario. Tengo índice de refracción antes de entrar e índice de refracción cuando ya entró. Ujú. Ahora, ¿cómo yo meto este índice de refracción en esta fórmula? Bueno, ahora tendremos otra variación de esta fórmula, como otra manera de escribirla. Ojo, esta sigue siendo válida, repito, la seguiremos usando, pero ahora tendremos dos fórmulas más. Haciendo algunas cosas matemáticas que me voy a ahorrar el tiempo, yo puedo decir que el seno del ángulo de incidencia dividido para el seno del ángulo de refracción es igual
al índice de refracción incidente y el índice de refracción refractado. N1 sobre N2. Nada más, nada más. Y ahí tengo ahí tengo ya la otra fórmula, otra fórmula. Ujú. Y finalmente puedo escribirla de otra manera. Ojo, las tres que vamos a ver son necesarias. Tendremos que nosotros, como si fuese un cuchillo, saber cuál cuchillo usamos, de pan, de carne, de mantequilla. Tendremos que ver. La última es la siguiente. N1 sobre N2 es igual a B1 sobre B2. Simplemente a este N1 N2 lo compartí con este de acá en esta fórmula y a este N1 N2 lo compartí acá con esta otra fórmula. Y ahí está todo. Estas serían las tres fórmulas que necesitamos entender para este tema de refracción de ondas. Refracción de ondas. Ujú. Muy bien. También tenemos esta otra fórmula, esta que está aquí, ¿verdad? Va. Entonces ahora vamos a plantear un ejercicio. Vamos a plantear un ejercicio y vamos a ver si lo podemos resolver. Aún no llega el siguiente docente, así que hasta que no llegue, yo encantado de la vida. Listo. Bueno, voy a dejarlos un ratito para que puedan copiar. Ah, qué buena idea. No, ya lo veo el día viernes, ahí lo veo. Bueno, está la actividad que les dejé ayer por si acaso, así que tienen que subirla. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, entonces tengo toda la hora para mí. No, no es cierto, tengo otra clase. Listo, niños, entonces yo voy a dejar planteado el ejercicio y de ahí me voy. Dejo planteado el ejercicio y de ahí me voy. ¿Ok? Porque tengo otra clase yo. Anótenlo porque este ejercicio es un poquito largo y engloba todo lo que vamos a ver en esta clase o en este tema. El ejercicio es lo siguiente. Un haz de luz, obviamente una onda de luz, viaja desde el agua hacia el aceite. Imagínense que tienen una piscina enorme, la dividen en dos. Arriba hay agua y abajo hay aceite. Arriba hay agua y abajo hay aceite. Entonces, la luz viaja del agua al aceite. El agua tiene un índice de refracción, voy a llamarlo N de 1,33, ¿verdad? El agua, el haz de luz viaja desde el agua N33 hacia el aceite. Si la velocidad de la luz en el agua es de 2,25 por 10 a la 8 metros sobre segundo, solo con esos detalles, me está olvidando de algo. A ver, me olvidé un detalle. Entra con un ángulo de 40 grados, mejor dicho, hay que utilizar el término correcto. Incide con un ángulo de 40 grados y se refracta con uno de 45, como que varía poquito, ¿verdad? Si la velocidad de la luz del agua es de 2,25 por 10 a la 8, calcule lo siguiente. Número uno, el índice de refracción de
el aceite. N del aceite. Número 2, la velocidad de la luz en el aceite. En el aceite. Número 3, si la longitud de onda es de 550 nanómetros, calcule la frecuencia en el agua, la frecuencia en el aceite. Entonces, todo esto es un mega ejercicio, tipo examen, diría yo, en el que aquí se mezcla todo lo que hemos visto el día de hoy. Si alguien desea, puede ir tratando de resolverlo. Yo el día viernes lo voy a resolver junto con ustedes. Entonces, hasta aquí yo llego.